o buenas tardes, depende pues del horario en el que ustedes estén viendo este video. Como ya pueden observar en el título, vamos a hablar sobre Antígona, de Sófocles. Antígona es un drama griego, y entonces pues quiero también aclarar esa parte de griego, hablando un poco de la parte contextual, del contexto de esta obra, contexto geográfico y social. ¿Qué sucede? Que popularmente se conoce como la Grecia clásica, pero hay que aclarar que en aquella época no existió un país llamado Grecia, no existía. Existían ciudades-estado independientes, polis, las llamadas polis independientes la una de la otra, y a todo este espacio geográfico se le conocía como Hélade, de ahí que ellos se consideraran helenos, y posteriormente hubo un periodo que se le denominó el helenismo. Entonces, partiendo porque Grecia no existía, Grecia como nación viene a existir alrededor de 1820, cuando se liberan del Imperio Otomano. Más o menos nos estamos ubicando en el siglo V antes de Cristo, en Atenas. En aquella época pues se puede decir que es el denominado siglo de Pericles, en el que Atenas pues toma un poderío, pero un poderío más cultural, más estético, más artístico, en vez de bélico. La parte bélica o la parte guerrera estaba más de los lados de Esparta, ¿no? De ahí que los espartanos, los guerreros. Entonces como que cada polis tenía sus características propias. Vamos a hablar también de algunos sucesos de aquella época, de este siglo. Por ejemplo, fue la guerra entre el Imperio Persa y Grecia, llamémoslo así, en el que se unen todas las ciudades-estado para combatir contra el Imperio Persa y finalmente obtienen pues la victoria. También hubo una división entre Esparta y Atenas a finales de este siglo, en el que pues se enfrentan estas dos polis y sale triunfante Esparta. Posteriormente pues viene nuevamente el resurgimiento de Atenas. Entonces ya esto es como hablando un poco de lo externo al texto. Cuando ya nos concentramos en la obra Antígona, lo primero que hay que mencionar es que está inmersa dentro de una macrohistoria. Una macrohistoria que la componen tres obras dramáticas, escritas por dos autores como lo son Sófocles y Esquilo. Entonces, cronológicamente vamos a mencionar cuáles son esas tres obras dramáticas que enmarcan una macrohistoria. Son Edipo Rey, escrita por Sófocles, le sigue Los 7 contra Tebas, escrito por Esquilo, y finalizamos con Antígona, escrita por Sófocles. Ahora, esto no quiere decir que para comprender lo que nos dice Antígona haya por obligación que leer Edipo y por obligación que leer Los 7 contra Tebas. ¿Por qué? Porque en Antígona nos contextualizan muy bien el conflicto desde el que se desarrolla la trama. Ahora sí, hay algunas referencias históricas del tiempo hacia atrás, y ese tiempo hacia atrás pues lo encontramos en las otras dos mencionadas obras. Por ejemplo, el conflicto de Antígona se basa en la muerte o en la suerte que va a correr el cadáver de Polinices, uno de los hermanos de Antígona. Pero en Los 7 contra Tebas es donde se da la muerte tanto de Polinices como de Teocles, que es el otro hermano de Antígona. Pero más atrás, en Edipo, es donde se da la maldición de Edipo hacia sus dos hijos, y esa maldición consiste en que ellos van a morir uno a manos del otro en una guerra. Entonces en Edipo se da la maldición. En Los 7 contra Tebas se materializa esa maldición, y esto va a desembocar en el conflicto que vamos a tratar en Antígona, que básicamente pues es el hecho de que Antígona quiere sepultar a su hermano Polinices, pero el rey de Tebas de la época Creonte no lo permite así. Y aquí pues ya encontramos un conflicto. Muchos lo ponen a Antígona en un papel de heroína, en un papel de mujer que se le revela
al hombre que se le revela a las autoridades civiles, ¿sí? Es aquí donde queda mi duda, si es realmente Antígona la que se revela como ser humano, como, sí, como el centro de esa rebelión es ella, o si el centro de esa rebelión son los dioses. ¿Por qué? Porque básicamente ella desobedece una orden impuesta por el rey de Tebas, Creonte, pero ella la desobedece por cumplir con los designios divinos. Quizás, en un hipotético caso de que los designios divinos hubiesen sido de otra manera, pues no sabemos si Antígona hubiese actuado de la misma manera. Es decir, si esa rebelión, si ese ánimo por sepultar a su hermano es realmente proveniente de un instinto humano o simplemente es por obedecer las disposiciones divinas. Si Creonte lo catalogan como un tirano, pero a ver, ese tirano está haciendo cumplir una ley, bien o mal la está haciendo cumplir, porque Polinices se había rebelado contra Tebas y había entrado, como quien dice, a invadir, a destrozar la ciudad para recuperar su mandato, porque se habían como Teocles manda un tiempo y luego manda Polinices, como que turnémonos al reino de Tebas, pero entonces Teocles no cumple, lo que hace es que destierra a Polinices, está en los 7 contra Tebas. Entonces ahí lo que sucede es eso, que nos plantean, y he leído algunos análisis, en el que Antígona es vista como una heroína, hasta como un prototipo de feminista, de mujer que se revela contra el mandato de los hombres y contra el mandato civil. Yo lo analizo desde otro punto de vista. Yo lo analizo como Antígona, la mujer sumisa ante los mandatos divinos. Y vean que este pensamiento de sumisión ante lo divino luego sigue transcurriendo en todo el tiempo, ¿no? Por allá los primeros cristianos fueron perseguidos por allá en el siglo I por el Imperio Romano. Y básicamente es lo mismo. Niega a tu Dios, niega a Cristo. Y los cristianos, no vamos a negar a Cristo, si no lo niegas, mueres, no importa. Preferían perder la vida. Y es lo que en la Iglesia Católica se viene a llamar los mártires. Entonces Antígona viene siendo como un prototipo de mártir, ¿sí? Su hermana le dice, no desobedezcas, estás loca, mira que está en riesgo tu vida, no le importa. Dice, no me importa. ¿Por qué? Porque no voy a negar o no voy a desobedecer las disposiciones divinas. Y ella pone en riesgo su vida que al final pierde. Sí, porque Creonte pues se lava las manos y dice, pues no la matemos, encerrémosla en una cueva, dejémosle algo de comida, pero igual va a morir, ¿sí? Pero a eso a ella no le importa, a ella le importa es defender sus creencias, pues sus dioses, pues. Lo mismo pasó con el cristianismo, con los primeros cristianos, que murieron a manos de la persecución, entre otros, del Imperio Romano, y les decían, ¿niega su Dios? No lo negamos, van a morir, bueno, no importa. Y luego también los papeles se cambian, ¿no? Porque luego el poder lo tiene la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica lo que hace es perseguir a todo aquel que niegue a Cristo, lo que llamamos las cruzadas. Y también hay gente que no reconocemos a Cristo o negamos la existencia de una divinidad, entonces pierde la vida y era torturado y en fin. Entonces vemos como una constante en ese pensamiento, en el que las divinidades siempre van a tener la razón. Fíjese que Creonte estaba en contra de las divinidades también. ¿Por qué? Porque Creonte lo que hace es decir, este muerto no lo van a sepultar, y eso iba en contra de las disposiciones, no podía bajar al Hades, ¿sí? Si no era sepultado. Y Creonte termina mal. Creonte las paga, Antígona las paga. Es decir, si estás de parte de los dioses, te va a ir mal. Los dioses nunca metieron la mano en ese momento por Antígona, ¿sí? Pero Creonte tampoco, porque Creonte al final termina perdiendo a su hijo y a su esposa. Antígona pierde la vida. Prácticamente lo único que gana ahí pues son las divinidades, que no intervienen directamente en la obra para nada, pero hay la referencia de que Antígona tiene que hacer respetar las disposiciones divinas. Entonces desde ahí vemos cómo siempre las divinidades van a estar por encima de los seres humanos. Y si usted se rebela contra las divinidades va a ir mal, pero si usted siempre respeta las disposiciones divinas también le puede ir mal, ¿sí?
repito, como le pasó a los primeros cristianos, luego como le pasó a aquel que iba en contra de la Iglesia Católica. Y eso viene en la actualidad, se ve un poco con el yihadismo, ¿no? El yihadismo es como que el que no esté con Alá, es como la parte fundamentalista o la parte extremista del Islam, y es como que el que no respete mi religión, pues fácilmente merece morir, porque mi Dios tiene que ser respetado ante todo. Por eso también hay muchos atentados suicidas, ¿no? Ellos lo que hacen es que se inmolan, digamos que dicen que agradan a su Dios muriendo por hacer respetar su nombre, ¿sí? Por llevarse consigo a personas que están irrespetando su religión. Entonces ahí cambia un poquito esa reflexión de Antígona como la rebelde, ¿sí? Como la que se libera del yugo del hombre y del yugo de las autoridades civiles, ¿sí? Y ahí cambiamos ya la visión. Ahora Antígona la vemos como una mujer sumisa, como un prototipo de mujer o de pensamiento, no importa si es mujer o hombre, de pensamiento sumiso. ¿Sumiso ante quién? Ante las divinidades, ¿sí? Porque pues de una u otra manera va a terminar mal. Pobre Antígona. Creonte va a terminar mal. Los únicos que no les pasa nada en sí son las divinidades, que no actúan, pero pues bueno. Entonces básicamente, ya luego lo otro son como herramientas de pues no era narración, del drama, porque es una obra dramática, sí, en el que está pues el castigo que le imponen a Antígona, a los demás personajes y demás. Y también hay una relación muy importante entre Creonte, que básicamente se lava las manos, porque él dice, vamos a matar a Antígona, pero al final pues no la mata directamente, dice, enciérranla en una cueva, pónganle algo de agua, ¿sí? Y pues igual va a morir, pero no va a ser por culpa mía. Algo parecido con lo que pasó con Jesucristo, cuando este señor, ¿cómo fue el nombre? Pilato, se lava las manos. Lo que le hace es que le pregunta al pueblo, tenemos a Cristo, el que dice ser el rey de los judíos, y tenemos a Barrabás. ¿A quién liberamos? El pueblo dice liberen a Barrabás, y Pilato pues se lava las manos y deja que hagan lo que quieran con Jesús, que básicamente era crucificarlo. Es desde Jesús, ¿no? Desde Jesús viene también esa mentalidad de que era, bueno, si Jesús dice, no, yo no soy el rey de los judíos, qué pena, me equivoqué, me voy, se salva. Pero él no, él pues tiene que obedecer a su padre, ¿sí? En esa concepción, y pues también muere, ¿no? Pues Antígona, Jesucristo, los primeros cristianos, luego los que iban en contra de Jesucristo. Siempre ir en contra de las divinidades pues se va a traer problemas, ¿no? Entonces básicamente ese es mi análisis en cuanto al personaje de Antígona y su prototipo de idea sumisa ante las divinidades, pues que aunque se revele de manera literal frente a las autoridades civiles, sigue siendo un pensamiento sumiso que ha traspasado pues las líneas del tiempo.